Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. No olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de los acontecimientos que marcan la actualidad. Empecemos, queridos lectores, tras la confesión de ya no podemos arriesgarnos a separarnos. La pregunta, ¿por qué? Y todos los enfrentamientos emocionales, ahora nos llega una confesión bastante impactante de Can Yaman, que se remonta a años atrás. Can, al hablar del pasado, pronunció con voz temblorosa esta frase: «Lloré mucho cuando Demet se casó con Oufan y...». Estas palabras han conmocionado profundamente tanto a sus fans como al público del mundo del corazón. El amor que comenzó en el plató de Erkentikuz, tras años de altibajos, especulaciones sobre un matrimonio secreto y en medio del actual embarazo de alto riesgo, esta confesión retrospectiva se ha convertido en una de las páginas más inesperadas y emotivas de este amor legendario. Yo también os transmito esa impactante declaración de Can, lo que vino después del y las reacciones de ambas partes. Todo sucedió durante una conversación íntima en la villa, tras la firme postura de Demet cuando dijo: «No podemos arriesgarnos a separarnos». Can quería aliviar, aunque fuera un poco, el peso del pasado. Cuando, de alguna manera, la conversación derivó hacia el antiguo matrimonio de Demet, Can se quedó en silencio durante un buen rato. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a hablar. Nunca lo había dicho tan claramente. «Demet, cuando te casaste con Oufan, lloré mucho. De verdad que lloré mucho y, aquella noche, pensé que todo había terminado. Algo se había roto dentro de mí». Can relató aquella época con todo detalle. «Me había enamorado de ella en el plató de Erkentikuz. Todo el mundo decía que era un juego, y yo también intenté creerlo durante un tiempo. Pero mis sentimientos eran reales. Después, nuestros caminos se separaron y la vida siguió. Seguí desde la distancia la relación de Demet con Oufan, su compromiso y su boda. La noche que vi las noticias de la boda, estaba solo en casa. Apagué el teléfono, corrí las cortinas y lloré mucho. Durante horas, porque en ese momento comprendí que la había perdido. Y ese llanto no se limitó solo a una noche. Durante días sentí un vacío en mi interior. Lo más impactante fue la frase que venía después del y. Can dijo: «Aquella noche me prometí a mí misma, nunca más volveré a enamorarme tan abiertamente. Porque me había dolido tanto. Pero la vida me demostró lo contrario. Años después volvimos a cruzarnos. Me volví a enamorar y volví a encontrarme en la misma situación. Hoy decimos que no podemos arriesgarnos a separarnos. Sin embargo, aquella noche creía que todo había terminado. Lloré mucho y esas lágrimas todavía las tengo presentes». Esta confesión se filtró de inmediato y causó un gran revuelo en las redes sociales. Las etiquetas almohadilla lloré mucho y almohadilla cuando se casó con Oufan se convirtieron en tendencia en poco tiempo. Los fans inundaron las redes con comentarios como: «Esta confesión de Can me ha partido el corazón. Llevaba años ocultándolo», o «Las lágrimas de aquella noche lo dicen todo». Mientras unos afirmaban que era la prueba del amor verdadero, otros señalaban: «Hablar con tanta franqueza del pasado, qué valiente». Demir se sintió profundamente conmovida al escuchar esta confesión. Sus allegados contaron: «Demet se quedó en silencio durante un buen rato al oír a Can decir: «Lloré mucho». Luego se le llenaron los ojos de lágrimas. «No lo sabía», dijo. «Aquella época también fue un proceso complicado para mí. No había pensado que se hubiera visto tan afectado». Añadieron. La hermana de Demet comentó: «Que Can hablara con tanta franqueza conmovió a mi hermana. Expresar el pasado con tanta claridad también ha fortalecido sus lazos actuales», mientras que su madre afirmó: «Todo el mundo tiene un pasado. Lo importante es el presente». Mientras continúa el embarazo de alto riesgo, los médicos advirtieron que la futura madre se enfrente a una confesión emocionalmente intensa. Puede ser a la vez un vínculo y algo agotador. Hay que mantener el equilibrio. La familia de Can, por su parte, se mostró cautelosa ante esta revelación sobre el pasado. La madre de Can comentó: «Mi hijo nunca había hablado de aquella época. Que le hubiera afectado tanto, lo acabo de enterarme. Tiene una personalidad muy sensible». Mientras que su padre añadió que el pasado se quede en el pasado. El presente es más importante. El propio Can, tras su confesión, publicó un breve mensaje en el que decía: «Nunca he olvidado aquella noche, pero hoy estamos en un lugar diferente. Demet y yo hemos llegado al punto de que no podemos arriesgarnos a separarnos». Eso también es una respuesta.
Esta impactante confesión también ha dado un giro a las decisiones actuales de la pareja. Can, que se pregunta ¿por qué? Y Demet, que afirma no podemos arriesgarnos a separarnos. Ahora se suman a ello aquellas lágrimas derramadas hace años. El amor que comenzó en el plató de Erkenci se vio interrumpido por el matrimonio de Oath and Coke, pero luego volvió a avivarse. Ahora, tanto el dolor del pasado como la decisión vinculante del presente conviven bajo el mismo techo. Gracias por ver nuestro video. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios, darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.